seguimos viendo cómo administra C++ los flujos de entrada de datos y cómo utiliza el buffer o bloque de memoria temporal para almacenarlos y gestionarlos. Veíamos en el anterior video tutorial cómo el uso de la función getLine permite que un input de entrada sí lea los saltos de línea y no los considere como el final de una entrada, que además cuenta con una versión para strings estilo C y otra para std_string. Parece todo solucionado. Lo vemos en este primer ejemplo que funciona correctamente. Pero la diferencia entre teoría y práctica es que la práctica siempre nos da sorpresas. Porque ahora supongamos este otro código muy similar al anterior. La única diferencia es que ahora el primer string a pasar es un valor de tipo int, no un tipo char, como en la anterior versión. Nos encontramos con que getLine no es posible usarlo con valores de tipo int. Así que en esta versión, si la ejecutamos, después de que nos pida un número y lo escribamos, al pulsar Enter estamos ejecutando un salto de línea que queda almacenado en el buffer. Por eso, después de pedirnos que escribamos el nombre, al querer ejecutarse el thing, se encontrará con un salto de línea en el buffer y finalizará sin poder escribir el siguiente. ¿Qué hacer? El problema es que el std_cin a num ha dejado un carácter salto de línea en el buffer y necesitamos algún modo de limpiar ese buffer antes de poder ejecutar el siguiente std_cin. Pues eso podemos hacerlo con la función ignore, que podemos usar sin argumentos, con lo que elimina el primer carácter del buffer, que en este caso es el primero y el único, así que nos sirve. Pero las sorpresas que nos da la práctica hacen posible muchas otras situaciones en las que no sabremos con seguridad cuántos elementos puede haber en ese buffer que queremos limpiar. Para situaciones como esas podemos usar la función ignore pasándole dos argumentos. El primer argumento usa tanto std_numeric_limits como std_string_size_max y se utiliza para determinar el tamaño del buffer que se quiere eliminar. El segundo argumento indica el punto a partir del cual se debe iniciar el nuevo cin, aquí con el carácter nueva línea. Esta limpieza del buffer permite que aquí str obtenga el valor que se ingrese después de que se haya añadido una nueva línea, que es lo que buscamos. De este modo hemos conseguido una salida como esperábamos. Ya nos valdría la versión de ignore sin argumentos, pero para complicar un poco más las cosas, en el videotutorial 30 vimos otra opción que hace algo similar a lo que acabamos de ver, que es stdws. Es un buen ejemplo de esas funcionalidades similares con matices que tanto abundan en C++. En este caso la principal diferencia es que si usamos ignore no podemos usar el operador de extracción, y si recuerdas en el videotutorial sobre la sobrecarga de este operador y del operador de inserción para nuestras clases propias, dijimos que su uso nos permite llevar a cabo encadenamientos, algo que no podemos hacer con el uso de la función ignore, pero sí con la función stdws. La flexibilidad compleja de C++ da lugar a situaciones como esta, que se suelen definir en Stack Overflow como odiosas o infames por las constantes confusiones que provocan. En este enlace en concreto explican bastante bien las sutiles diferencias del uso de ignore o stdws. Sutilezas que no suelen entenderse hasta que nos encontremos con una situación práctica en la que si no existieran nos impediría hacer algo del modo correcto. Esta otra respuesta muestra esa tremenda variedad que define a C++ y cómo soluciona el uso del operador de extracción con getLine mediante el uso de otro objeto std_string. Objeto que usa un string buffer que contiene una secuencia de caracteres a la que se puede acceder directamente como si fuera un objeto string. std_string es un objeto clave en C++ y dedicaremos la segunda parte completa de este bloque a verlo en profundidad y volveremos a hablar de este objeto. Objeto std_string que también se utiliza con la otra función input muy útil que vamos a ver.
Se trata de la función pick, que nos permite leer un carácter que se encuentra en un string input, pero sin eliminarlo del string. Vemos de nuevo el uso de std isString, que nos permite operaciones input en strings, flujos, basados en strings, cadenas de caracteres, como aquí. Con el uso de la función pick podemos ver el primer carácter de este string, pero sin eliminarlo, lo que sí hacemos con el uso de get. Por eso, si volvemos a llamar a pick y a get, lo hará con O, que es ahora el primer carácter tras haberse eliminado la H. La función onGet recupera el último carácter eliminado del string con el uso, por ejemplo, de get. Lo vemos en este ejemplo en el que de nuevo usamos std isString. Usamos get para eliminar el primero de sus elementos. Y luego usamos pick para ver cómo se ha eliminado. Por eso pick nos muestra O. Luego usamos onGet y de nuevo imprimimos con pick. Y vemos cómo ahora muestra H. El string ha recuperado el carácter que había sido eliminado. Podríamos seguir con muchas otras funciones, como aquí con patback, que nos permite modificar el primer carácter de un string. Profundizaremos al ver std string, pero insistir una vez más en la necesidad de empezar a familiarizarse con el uso constante de la documentación y buscar en cada caso la herramienta que mejor responda a lo que necesitemos en una situación concreta. El uso de sitios como Stack Overflow o Reddit es otra excelente opción. OString es la clase de salida de IOString y junto con el operador de extracción gestiona los strings output en C++. Ya hemos visto que tanto iString como OString derivan de una clase denominada iOS, uno de cuyos trabajos es el control de las opciones de formato de las salidas. Para lo que nos ofrece dos opciones clave: flags y manipuladores. Los flags actúan como variables booleanas que pueden definirse como on y off para activarlas o desactivarlas. Los manipuladores, por su parte, son objetos colocados en un string y que manipulan tanto los inputs como los outputs. Para activar un flag usamos la función setF, pasándole como parámetro el flag apropiado. Por ejemplo, de modo predeterminado, C++ no imprime un signo más delante de los números positivos. Sin embargo, usando el flag std iOSShowPos podemos cambiar este comportamiento, como vemos en este primer ejemplo. Es posible activar múltiples flags iOS de una sola vez, usando el operador bitwise OR, como vemos en este otro ejemplo, en el que volvemos a usar el flag showPos, pero también el flag uppercase con el operador OR. Flag que habilita uppercase, que no solo se usa con caracteres, también con decimales, como aquí, o con números hexadecimales. Para desactivar un flag usamos la función setF. En este código usamos setF para aplicar el flash showPos, que se añadirá al número 27. Pero luego usamos la función setF para desactivar ese mismo flag, lo que hará que no se aplique a 28. Cuando usamos la función setF existen distintas flags que forman lo que se denomina grupos de formato, porque realizan opciones de formateo similares y en muchas ocasiones excluyentes entre sí. Por ejemplo, existe un grupo de formato denominado baseField que contiene las flags que controlan la base de los valores integrales.
y desde luego son excluyentes entre sí. Pero de modo predeterminado se aplica el indicador DEC y setF no sabe cómo desactivarlo automáticamente. Esto significa que si hacemos esto, la salida sigue siendo DEC. La razón es porque setF solo activa los flags. No sabe cómo desactivarlos si son mutuamente excluyentes, como pasa aquí. Así que cuando activamos stdEx, std-ios-dec, que es el predeterminado, sigue activo y tiene prioridad. Para solucionar esto podemos hacerlo de dos maneras. La primera es desactivar primero std-ios-dec con el uso de unsetF y luego sí activar correctamente std-ios-ex, como vemos en este otro código. La segunda forma es usar una sobrecarga de la función setF, que toma dos parámetros en lugar de uno. El primer parámetro es el indicador a establecer y el segundo es el grupo de formato al que pertenece. Y cuando se usa esta forma de setF, todos los flags que pertenecen a ese grupo se desactivan y solo se activa la flag que le pasemos, como vemos aquí con la misma salida de la versión anterior. Pero tener que usar setF y unsetF tiende a ser incómodo, así que el flexible C++ proporciona un segundo modo de cambiar estas opciones de formato, que es mediante la utilización de los manipuladores, que son lo suficientemente listos como para saber cómo activar y desactivar las flags correspondientes. Estos son algunos ejemplos del uso de manipuladores para cambiar la base. En general, usar manipuladores es mucho más sencillo que activar y desactivar flags. Hay muchas opciones que están disponibles tanto usando flags como usando manipuladores, como ocurre por ejemplo con la base que acabamos de ver. Pero también hay otras opciones que solo están disponibles o a través de flags o a través de manipuladores. Así que es importante saber cómo usar ambas. Pero no vamos a seguir viendo cada una de ellas en detalle. Esta es una lista de las flags, manipuladores y funciones miembro más útiles. Las flags se encuentran dentro de la clase std-ios, los manipuladores en el namespace std y las funciones miembro en la clase std-ostring. Y para profundizar está la documentación.